Los mercados privados históricamente no han sido unos mercados líquidos, entonces los ámbitos y perspectivas de inversión suelen ser de estrategias a 5 o 7 años. Y si tú querías invertir en mercados privados en España, se recomienda entre un 5 o un 10 de todo tu patrimonio. Necesitabas un patrimonio de 1 millón o 2 millones de euros para poderlo realizar de forma segura. Desde el lunes, todo el mundo. Si tienes un patrimonio de 100 euros, de 10, puedes invertir en mercados privados. Permitimos que el inversor pueda invertir desde 1 euro. Es la verdadera democratización de nuevos activos que nunca han estado disponibles para el inversor final. Muy buenas, amigos de Emprende Radio. Hoy vamos a hablar de finanzas, seguro. Vamos a entender también un poquito cómo funcionan las entidades bancarias por atrás y también por qué ciertas empresas cada vez se están abriendo más camino dentro del sector bancario, como puede ser Trade Republic, que además es patrocinador de nuestro podcast de Emprende Radio en muchos momentos, y tenemos a su country manager recién nombrado hace poco, que es Pablo López. Buenas, Pablo. Buenas, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Muy bien, nada, muy rápido y encantado de estar aquí y nada, gracias de nuevo por la invitación. ¿Cómo has vivido el nombramiento? Porque luego quiero tocar antes otros temas antes de entrar más en los productos de Trade Republic y productos financieros. Me gustaría, llevas casi 4 años, si no me equivoco, 3 años y 10 meses, me lo ha dicho LinkedIn. Correcto. No falla. Me lo ha comentado LinkedIn y he visto que has ido tocando diferentes aspectos dentro de Trade Republic. Sí. Me gustaría que nos los dijeras, nos los nombraras un poco cuál ha sido tu evolución y cómo la has vivido. Sí. Pues mira, si quieres te empiezo contando cómo acabé yo en Trade Republic y acabo contándote un poco cómo he vivido estas 72 horas, que han sido un estrés, pero también unos momentos muy bonitos para vivir. Como bien decías, llevo casi 4 años en la compañía. Yo conozco Trade Republic a través de LinkedIn, porque en esos días yo trabajaba para Monitor Deloitte, era consultor estratégico y estábamos trabajando junto con otras entidades financieras españolas para asesorarlas en distintos proyectos, principalmente para que pudieran entender las distintas amenazas que el negocio bancario tradicional se enfrentaba. Y bueno, pues tenía en mi LinkedIn, digamos, a mucha gente del sector, de la industria. Estábamos además haciendo un proyecto con una de las mayores fintechs americanas en colaboración con una entidad bancaria española. Y bueno, pues de repente vi que un contacto mío, bueno, que 2 contactos míos habían empezado a trabajar en Trade Republic. Y bueno, me generó curiosidad. Era el mismo día que lanzaban la empresa en España, el 13 de octubre de 2021. Y nada, cogí, me descargué la aplicación y de repente se me abrieron los ojos. Me abrieron los ojos porque vi por primera vez que en España llegaba una plataforma que no solo tenía una usabilidad totalmente distinta a lo que yo antes había visto en el mundo bancario, pero sobre todo estaba incentivando y llevando por bandera un mensaje que era un mensaje que yo durante toda mi vida universitaria y laboral había tenido siempre en la cabeza, que es el ahorro a largo plazo, el ahorro diversificado con productos eficientes. Y la verdad es que me descargué la aplicación, estuve jugueteando y nada, y no dudé en contactar al country manager que estaba en su día, que fue Quincho Cortés, que fue quien hizo la plataforma en España. Y lo que hice fue un poco así por intentar ser original, porque entendía que, como me ha pasado a mí, me habían escrito muchísima gente para ofrecerle pues cualquier oportunidad y debía tener muy poco tiempo. Pensé en hacer algo distinto. Lo que hice fue un análisis de su proceso de onboarding, es decir, el proceso para convertirte en cliente, que al final en banca digital es súper relevante, porque necesitas, por un lado, tienes una serie de regulaciones que tienes que cumplir con ellas, pero por otro lado tienes que reducir la fricción al máximo. Y entonces, hice un análisis de cómo era el proceso de onboarding de Trade Republic en España en comparación con
tanto sus competidores más tecnológicos como la banca tradicional en España, para que supieran, oye, pues aquí tienes 10 clics, pero hay otro player que tiene 5 clics, aquí tenéis un error en esta pantalla porque no tiene sentido la frase que estáis diciendo. Espero que te esté gustando el podcast. Ya sabes que en Emprende Radio queremos que vivas mejor y saques el mayor rendimiento a tu dinero. Por eso quiero hablarte de Trade Republic, un banco alemán con más de 8 millones de clientes, que te da en su cuenta de ahorro, simplemente por tener ahí el dinero, un 2% sin condiciones hasta 50.000 euros. Y si quieres dar el siguiente paso, puedes invertir en ETFs o acciones desde solo 1 euro, sin comisiones. Y lo mejor de todo es que su tarjeta Visa te devuelve un 1% de todas tus compras y te lo reinvierte automáticamente en tu inversión favorita. Además, si activas la opción de redondeo, podrás ver cómo tu dinero crece día a día y trabaja por ti. Yo ya estoy dentro. Por eso te dejo un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Así podrás descargarte la aplicación y ver cómo tu dinero trabaja por ti con Trade Republic. Seguimos con el episodio. Y bueno, y le escribí directamente, le conté que había estado montando esto. Quincho, la verdad es que flipó. Y me dijo, oye, pues mira, justo estamos viendo estos temas, todo lo que nos dices es súper interesante y además, por si estás súper motivado con la misión de la empresa, ¿por qué no hablamos? Y bueno, pues tras hablar rápidamente, empecé el proceso de selección con ellos. Fue súper rápido, la verdad es que estas empresas tecnológicas fichan muy rápido, sí que hay muchas fases de selección, pero son todas, o sea, yo un mismo día, pues a lo mejor tuve 3 o 4 entrevistas con distinta gente. Y bueno, me hicieron la oferta y la verdad es que no me la esperaba. Yo llevaba pues 2 años y medio en Monitor Deloitte y bueno, para mí era un gran paso porque era unirme a un proyecto que 10 días antes no conocía absolutamente nada. Y yo que soy muy metódico de hacer mis propias investigaciones y due diligence y de hablar con mucha gente, pues al final no tenía mucho tiempo porque tenía que aceptar o rechazar la oferta. Pero al final me dejé guiar un poco por el instinto de que había poca gente en España y en Europa liderando este mensaje y ofreciendo un producto de estas características y también, por supuesto, soportado por grandes inversores americanos como Sequoia, porque acaban de levantar una ronda. No es que, digamos, estuviera entrando en un proyecto que llevara meses o estuviera en fase semilla. Y bueno, entré en Republic, empecé con el equipo de España como la posición Project Manager. Éramos como un total de 8 personas y nuestro objetivo era lanzar España y bueno, entender cómo iban a ser nuestras distintas vías de crecimiento y empezar a ser relevante. Lo que pasa 6 meses después es que, como seguramente sabrás, hubo una crisis en las tecnológicas que empezó a mediados del 2022, donde hubo muchísimos despidos, hubo muchas reestructuraciones porque los tipos de interés empezaron a subir, bajó la financiación a, digamos, todas las empresas pequeñas y startups. Entonces, en mi empresa se decidió tristemente, pues bueno, casi despedir al 50% de empleados. Yo tuve la gran suerte bueno, de no estar dentro de los compañeros y bueno, lo que conllevó internamente, no solo que en vez de ser 1000 fuéramos 500, sino que todos los equipos y demás equipos y demás áreas se reestructuraran. Y yo dejé de pasar de trabajar para España y pasé a trabajar para el equipo de business o digamos de negociación de los principales acuerdos que nosotros teníamos a nivel compañía, ya sea para ofrecer mejores productos a través de colaboraciones con otros partners o ya fuera a nivel puramente empresa, como puede ser Slack, Google, etcétera, que nos dan a nosotros servicios. Entonces, en esa fase fue una fase también en la que aprendí muchísimo porque estuve negociando, pues eso, con todas estas empresas que te he mencionado para, bueno, intentar tener una estructura de costes más sostenible y que nosotros pudiéramos realizar, digamos, y tener una base que luego nos ha permitido crecer a unas velocidades
tremendas y que estuviera, pues eso, muy bien pensada, muy bien negociada. Quiero hacer un impasse para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada mes nuestra factura de electricidad está subiendo más. Por eso quiero hablaros de uno de mis proyectos, Ahorra con Energía. Es una consultoría energética que lo que hace es que sus clientes cada día paguen menos por su factura de electricidad y está consiguiendo rebajas en la factura de más de un 30%. Hay una estadística que está clara, y es que más de un 90% de los suministros están pagando de más. Por eso queremos dejaros un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado para que podáis enviar una factura reciente y en menos de 5 minutos sepáis cuántos vais a ahorrar. Seguimos con el episodio. Y que siempre tengamos un coste mínimo por lo que sea, licencia, por cliente. Y bueno, aprendí mucho de negociación, que creo que ha sido muy importante en el resto de mi carrera. Aprendí mucho de números, aunque eso ya lo hacía en Deloitte. Y bueno, pues tras esa fase, la empresa posteriormente nacemos como una plataforma de inversión, como un broker en el cual inicialmente damos acceso a acciones, ETFs, etcétera. Pero ocurre algo en la compañía que va a cambiar sin duda el futuro, que es que bueno, aplicamos en el regulador alemán para tener licencia bancaria completa, porque teníamos licencia de broker únicamente, y tras mucho tiempo y mucho trabajo, el regulador alemán nos da la licencia bancaria y eso lo que nos permite es abrir el abanico de servicios que nosotros ofrecemos. Y el primer servicio que nosotros a nivel estratégico decidimos lanzar es una tarjeta de débito con Visa y a mí se me encarga la función, junto con el Product Manager, de construir ese proyecto desde cero para lanzarlo en los 18 países en los que a día de hoy la tarjeta está disponible, con más de 3 millones de clientes a nivel Europa y muchísimo volumen de transacción. Entonces, también cambié radicalmente de lo que yo me dedicaba a construir un producto de cero. Desde una parte pues, más estratégica de negociación con todos los partners que tú necesitas para lanzar una tarjeta de débito, en este caso pues, la selección del esquema, Visa, Mastercard, luego la negociación con Apple y Google para lanzar sus wallets, al procesador y luego a montar toda la parte operacional, que para nosotros era un reto bestial porque nosotros éramos un broker que solo estábamos, digamos, abiertos en los horarios de bolsa, a pasar a ofrecer un producto que tenías que dar servicio 24/7, tenías que dar un servicio físico, es decir, nosotros tenemos 3 tipos de tarjetas, 2 de ellas son físicas, entonces tienes que encontrar también un partner que para empezar te haga la tarjeta física. El plástico, el metal, que tenemos dos, encima sí. Tenemos una de metal, la de metal se hace en Estados Unidos. Y bueno, o sea, al final era un reto a nivel compañía muy interesante y bueno, pues estuve trabajando mucho. Yo seguía desde España, entonces ahí fue también en un momento en el cual a mí me dicen, oye, ¿por qué no te vienes a Londres? Que todo tu equipo con el que tú trabajas está aquí en Londres, que es la segunda oficina más importante de Trade Republic. Y bueno, yo al final tenía estaba remoto en Madrid, estaba muy cómodo, estaba con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, pero la verdad es que siguiendo un poco con esta pasión que yo siempre he tenido por Trade Republic, decidí dejar todo, decidí dejar un poco la tranquilidad que yo tenía y decidirme a Londres, que al final es una ciudad más cara, más complicada, más grande. De la vivienda, si pensamos que en España es difícil encontrar una vivienda a precio asequible, pues Londres es 10 veces peor. Y bueno, pues me fui para allá, visado además con todo esto del Brexit. Y ahí la verdad es que fue una decisión brutal, porque al final pasé de estar yo trabajando, además ya era una época que en la oficina de Madrid estaba Antón y estaba conmigo, pero también se fue de baja de paternidad, entonces estaba yo solo, a estar con todo mi equipo en el día a día y con un montón más de gente en modo más startup, porque tampoco es una oficina como la que tenemos en Berlín, somos 50, 60 personas y principalmente es gente de producto haciendo productos. Y es donde se está diseñando el futuro de la compañía.
y la verdad es que ha sido apasionante. Lo que he estado realizando en Londres, pues lanzamos la tarjeta, tuvimos muchísimo éxito. En un mes conseguimos dar 1 millón de tarjetas, que nos decía Visa que había sido las tarjetas más exitosas en muchos años que habían visto en Europa. Y bueno, empecé, digamos, tuve la suerte de que mi jefe creció con la empresa y le dieron más productos, y yo crecí con él. Entonces añadimos, digamos, a la tarjeta la cuenta corriente, que también hemos estado lanzando en Europa y recientemente en España, y un producto que a día de hoy solo está en Alemania, que es la cuenta infantil. Y estos 3 productos son los que, digamos, yo he estado liderando y he estado, bueno, ya también el equipo creció, éramos casi 10 personas en mi equipo. Y bueno, justo como comentabas, Antón decidió dejar la compañía en verano y bueno, me ofrecieron esta oportunidad que a mí a nivel personal pues me encajaba porque tengo muchísimo cariño a este país. Y yo lo de Londres pues no lo veía a largo plazo y nada, decidí aceptar el reto. También tuvo ahí su tema, pero bueno, decidí aceptar el reto y venirme para aquí y bueno, estos días han sido los días seguramente más intensos de mi vida. Y además, como estaba en Londres, estaba un poco, no desconectado, pero no era capaz de entender el impacto y el crecimiento que había tenido Trade Republic en España. Y bueno, pues lo anunciamos el lunes y bueno, he estado recibiendo un montón de peticiones de distintas cosas, pero al final también me hace ver que en muy poco tiempo en España, creo que hemos sido el banco que menos tiempo ha tardado en obtener 1 millón de clientes. Hemos generado un impacto muy importante y muy relevante y hemos empezado a cambiar esa concienciación de los españoles a la hora de tomar decisiones financieras, a la hora de elegir estrategias de inversión y pensar siempre en esa inversión a largo plazo. Y bueno, la verdad es que encantado. Por un lado, antes de adentrarnos más, porque yo creo que también entenderán por el porqué de muchos productos de Trade Republic, hay que entender un poco cómo funcionan las entidades bancarias por detrás. Tú has estado muchos años haciendo planes estratégicos para algunas de las entidades bancarias. ¿Cómo funcionan los productos que manejan las entidades bancarias por detrás? O sea, al final, ¿cómo se financian las entidades bancarias? Sí, pues es muy buena pregunta, porque yo creo que mucha gente no entiende cómo funciona el negocio bancario. Yo cuando estaba en Monitor había una anécdota que siempre me decía un compañero mío que estaba en la industria de energía, me decía, es que vosotros de banca hacéis dinero con más dinero, no tiene sentido. Y primero hay que entender cuál es el propósito de la banca, ¿no?, en una sociedad. Al final la banca lo que permite es dirigir el ahorro hacia inversión productiva, es decir, pues oye, Darío puede tener 100 euros que no los necesita en este momento y decide tenerlos en un banco, ¿no? Y al final un banco es un intermediario financiero y yo tengo una necesidad que puede ser que necesito comprarme pues una bici, pero no tengo en ese momento esos 100 euros por lo que sea ahorrados y entonces el intermediario financiero, pudiendo estar tú y yo a kilómetros sin conocernos, lo que hace es conectar necesidades y me ofrece a mí esos 100 euros tuyos a un tipo de interés, que al final bueno, va a ser un poco lo que va a ganar el banco, ¿no?, por hacer esa intermediación financiera y también coger el riesgo, ¿no?, de darme ese crédito. Entonces al final es una función muy importante para la sociedad, que ha hecho crecer históricamente, por supuesto, mucho y apoyar el crecimiento de muchos emprendedores, especialmente. Entonces, entendiendo cuál es el propósito, ¿cuáles son las fuentes de ingresos de un banco tradicionalmente, ¿no? Pues se pueden dividir en 2 partidas de gasto. En 2 partidas de ingresos principalmente. La principal es el margen de intereses, que suele ser entre un 70 y 80% de la cuenta de pérdidas y ganancias de una entidad financiera tradicional, y luego las comisiones y servicios, que suele ser entre un 20 y 30%, y luego, por supuesto, tiene una serie también
de ingresos ya puede ser por servicios específicos que dan a grandes clientes de tesorería, etcétera, pero bueno, es más residual y no quiero entrar en ese detalle. La principal fuente de ingresos es ese margen de intereses, que es la diferencia entre lo que ellos pagan por captar depósitos, es decir, lo que el cliente minorista entiende como las cuentas remuneradas, las ofertas que tienen para traer tu nómina y tener todo tu efectivo, ¿no? Los bancos hayan sido muy inteligentes en nunca contarte la verdad de que esto es una fuente de ingresos suya, y entonces, bueno, pues te han regalado 200 euros una vajilla históricamente, cuando tu valor de ese dinero es mucho más alto para el banco, sin prestarlo, simplemente por el valor del dinero, ¿no? Al final, con ese dinero que captan, que es parte del gasto, lo que hacen es redirigirlo al crédito, ya sea a empresas o a particulares en forma de lo que la gente conoce como hipotecas, préstamos al consumo o tarjetas de crédito. Vamos a parar un segundito aquí, porque esta parte es importante, yo creo, a la hora de que lo entiendan. Al final, una entidad bancaria, tú tienes 100 euros en la entidad bancaria, y la entidad bancaria tiene esos 100 euros y va a estar cobrando un interés por ese dinero que tú tienes en la cuenta. Ahí está una parte de su negocio. Pero ¿cuántas veces puede una entidad bancaria prestar ese dinero tuyo a otros clientes? ¿Hasta qué punto estamos multiplicando un dinero que no existe? Para que la gente lo entienda, porque al final un poco parte del negocio es este. O sea, de 100 euros... al final la entidad bancaria, ¿hasta cuánto lo puede multiplicar los panes y los peces? Sí, pues todo el tiempo en el cual tú no retires ese dinero, ¿no? Y todo el tiempo en el que dure el crédito. ¿En cuántas partes lo puede dividir? O sea, ¿hasta cuánto se puede convertir ese dinero? Bueno, pues si tú al final tienes un depósito de 100 euros y la entidad bancaria ha utilizado esos fondos para dar un crédito personal a lo mejor a un año, pues a la hora de que haya recibido de vuelta el capital más los intereses, pues volverá a utilizar, ¿no? Ese dinero. También es cierto que hay una cosa importante, ¿no? Porque hablándolo de esta forma parece que es una actividad con mucho riesgo y que la gente puede entender y decir, joder, voy a sacar el dinero y voy a dejarlo debajo del colchón, porque al final hay una serie, por supuesto, de controles regulatorios que en este caso el regulador europeo obliga a todas las entidades financieras a tener un mínimo de capital dependiendo de la cantidad de depósitos y de crédito que tengan, que esto también ha ido cambiando con los años, el regulador se ha ido adaptando, vinimos de la crisis de 2008-2011 donde las entidades financieras incrementaron su exposición al riesgo, y no solo del número de veces en el cual utilizaban tus depósitos, sino con la tipología de productos de crédito que ellos estaban ofreciendo en el mercado. Es decir, las entidades financieras, sobre todo antes de la crisis y también muy relacionado de cómo se generó esa crisis, lo que hacían eran paquetizar esos créditos que ellos daban para vendérselo a otros, digamos, otras entidades financieras a un precio, ¿no? Entonces, al final, la entidad financiera B está comprando una serie de créditos que a lo mejor no trataba o no conseguía entender el nivel de riesgo al haber una cantidad de productos financieros complejos de reciente creación, y lo que acabó realizando es que se hizo una bola de crédito que ni los reguladores, ni los gobiernos, ni las agencias de rating crediticio pudieron ver a tiempo y pudieron prevenir, y lo que acabó desbocando en la crisis que se inicia en Estados Unidos en 2008 y llegó a España en 2011-2012. Pero bueno, volviendo al punto inicial, margen de intereses, principal fuente de ingresos, y la segunda principal fuente de ingresos son las comisiones y los servicios, ¿no? Al final, las entidades financieras ofrecen distintos productos, ya pueden ser cuentas corrientes, pueden ser tarjetas, productos de inversión, y cobran una serie de comisiones, que eso también ha explicado por qué las entidades financieras en España tradicionalmente han posicionado ciertos productos financieros sobre otros, aunque ellos a sabiendas sabían que ese producto financiero
era de peor calidad y solo te lo estaban vendiendo, solo había descolgado el gestor de tu sucursal para convencerte que tenías que comprar ese fondo en particular porque era el que más ingresos le estaba generando a la entidad financiera porque tenía más comisiones. Sí. Entonces, bueno, estas son las dos principales fuentes de ingreso. Luego, a nivel de gasto, pues la principal son, digamos, el gasto financiero, que es todo lo que todo el ejercicio que hace una entidad financiera para captar ese dinero que luego puede utilizar para prestar. Luego, gastos de personal son cerca de un 25% de las partidas de gasto de una entidad financiera son gastos de personal. Gastos de marketing, de adquisición de cliente, distintas formas, digital, físico, etcétera. Y bueno, y luego ya te vas a gastos de tecnología y gastos administrativos. Pero bueno, esto es lo que conforma un poco la partida de ingresos y gastos y que también te hace entender que los bancos suele ser uno de los negocios más cíclicos, porque al depender del tipo de interés de los bancos centrales europeos, pues suelen variar su estructura de ingresos y comisiones, y mirando la partida de ingresos, pues a lo mejor en una época en los que los intereses están bajos y no pueden aprovechar eso las entidades financieras, pues aprovechan y suben comisiones para que no pierdan, digamos, su nivel de ingresos y puedan seguir, digamos, cumpliendo sus objetivos estratégicos. Toda empresa cuando sale al mercado al final ve un hueco que nos está cubriendo. Trade Republic, aparte de tener una app, como tú has comentado al inicio, que es muy atractiva, muy intuitiva y que llama mucho la atención, o sea, en unos segundos tú te has hecho más o menos con ella. Entiendo que el hueco que visteis en un inicio está habiendo un abuso por parte de las entidades bancarias tradicionales a la hora de las inversiones, a la hora de coger un ETF, a la hora de invertir en bolsa, a la hora de coger un bono. A través de las comisiones que están cobrando las entidades bancarias, consideráis que está habiendo un abuso, intentáis hacer eso informáticamente de una forma tan eficiente que lleváis casi rozar a cero las comisiones y los gastos que se le generan a un cliente. Pero luego, como tú bien has dicho, habéis ido transformando a abrir otros huecos, como es de, ostras, el tío que tiene dinero en su cuenta corriente, la entidad bancaria está ganando pasta y nosotros se la vamos a dar a él, porque a mí lo que me interesa, entiendo yo, estoy hablando por Trade, pero corrígeme en los puntos en los que estoy equivocado. Al final yo entiendo que Trade dice, ostras, a mí lo que me interesa es que me invierta en bolsa, a mí lo que me interesa es que me coja un ETF y a través de hacer de broker en la negociación de esto yo voy a sacar mis comisiones, ¿no? Ostras, le voy a dar lo que a mí me van a pagar por tener ese dinero en la cuenta, que lo puede sacar, lo puede mover y puede hacer lo que quiera y que va unido al precio del interés que marca el Banco Central Europeo. Hasta ahora lo habéis ligado ahí y luego encima con la tarjeta de débito al final estáis haciendo lo mismo. Es decir, oye, mira, un 1% de lo que tú estés pagando con la tarjeta de crédito te lo vamos a dar en acciones. Sí. Que parece una tontería, pero hasta ahora estábamos negociando con las entidades bancarias para que no nos cobren comisión por tener una tarjeta de débito y ahora pasamos, yo por ejemplo hablo a nivel particular, yo soy cliente de Trade Republic y ostras, a mí todos los meses me caen 25 euros, 30 euros de usar la tarjeta de débito y yo no es que la use a todos los mochos, pero al final ir al supermercado, comprar tal, libros para los nenes, no sé qué. Con todo eso, al final tú te sacas un dinero. Entonces yo entiendo que vosotros fuisteis viendo un poquito estos huecos. Sí, no, es una reflexión muy interesante, ¿no? Como al final estas empresas de nueva creación, estas fintech, son capaces de tener un modelo de negocio sostenible y poder disrumpir en una industria como es la bancaria. Creo que hay que empezar un poco dando historia y contexto para entender esto, Darío. Todo el mundo, como se refiere a la primera fintech, a PayPal, que todo el mundo por supuesto conoce, fundada en su día por Elon Musk y una serie de personas que luego han construido numerosas empresas con muchísimo éxito, la PayPal Mafia. Y en ese momento lo que sí que vieron en su día es que había una falta, porque el Internet llevaba muy poco tiempo, las entidades financieras por supuesto avanzaban de forma muy lenta y en particular en medios de pago.
y vieron un hueco para lanzar un producto que permitiera pagar por Internet de manera segura, porque al final era algo que la gente no estaba acostumbrada a realizar y tenía muchísimo miedo a pagar por Internet. Y entonces aprovecharon esa necesidad para lanzar como este primer MVP que fue en medios de pago. Y luego ahí ha ido evolucionando. Hubo una ley en Europa muy importante que fue PSD2, que también facilitó la entrada de más empresas, porque lo que obligó a los bancos era algo también que, bueno, no lo he comentado anteriormente, las principales partidas de ingresos, pero ha sido muy relevante, que es la gestión del dato, ¿no? Al final tú estás en una entidad bancaria y sabe absolutamente todo de ti, Darío. Sabe sí, todo lo que haces, dónde estás. Dónde estás, dónde viajas, qué haces todos los días a las 9 de la mañana si lo que haces es comprarte un café, si pides un crédito, para qué es. Tiene muchísima información tuya que lo que dice esta ley es que esa información no pertenece al Banco Santander o a Unicaja. Esa información pertenece a Darío. ¿Y qué significa que pertenezca a Darío? Pues que si Darío quiere dar entrada a otras compañías para poderle ayudar con distintas formas a través del trabajo de esa información para, oye, Darío, pues mira, te hemos hecho un análisis de gastos y de ingresos para que sepas que, oye, este último mes has gastado yo qué sé, un 10% en restaurantes, un 20% en transporte, y te ayude a tomar mejores decisiones financieras, pues eso es lo que potenció PSD2, ¿no? Que al final fue una ley que permitió y obligó a los bancos que abrieran sus APIs para que otras entidades, que habitualmente han sido fintech, pudieran utilizar esa información para darle un servicio adicional a todos los consumidores. Y a partir de ahí, y yo creo que también es muy importante entender el tema de la escalabilidad, que a veces se habla poco de cómo es posible con estructuras muy pequeñas que llegamos a ofrecer unos productos mucho más ventajosos al cliente final, ¿no? La verdad es que mucha gente me pregunta y me dice, oye, ¿pero cuánta gente estáis aquí en Trade Republic en España? Y le digo, estoy yo solo. y la gente se sorprende. Como es normal, y no significa que yo, digamos, sea la única persona que realiza actividades para cubrir al mercado español y portugués, sino que hay mucha más gente, pero lo que pasa es que, bueno, están en Berlín y adicionalmente realizan otra serie de actividades. Pero al final hay un ratio que es bastante visible, que si miras al número de empleados por cliente de la banca tradicional, el Banco Santander tiene un empleado por cada 500-600 clientes. Nosotros, con los últimos datos que publicamos, tenemos un empleado por cada 15.000, 16.000 clientes, lo que te hace indicar que somos 16 veces más efectivos que la banca tradicional, y al final esa efectividad, esa escalabilidad en nuestros sistemas nos permite, como comentábamos antes, ofrecer unos productos mucho más ventajosos, porque no vamos a querer obtener ciertos ingresos que la banca tradicional ha obtenido. Preferimos compartir esos ingresos totalmente con el cliente final, como lo hacemos con las cuentas remuneradas, que damos el 100%, como decías, del tipo de interés que esté en ese momento en el Banco Central Europeo a nuevos actuales clientes. Y esa escalabilidad de tener no solo a nivel de número de empleados, pero también a nivel de sistemas tecnológicos, unos sistemas que no sean desarrollados en los años 50, que hayan pasado por 3 o 4 fusiones con distintas entidades, nos permite, pues, tener una agilidad y un ahorro en costes que es lo que nos permite tener, pues, unos productos que a día de hoy son mucho más ventajosos para el cliente final. Habéis ido evolucionando poco a poco, como hemos comentado antes y has reseñado tú, lo llevasteis más incluisteis esa parte de banco en el que tú tienes tu cuenta, puedes hacer un ingreso, puedes sacar dinero de ahí con normalidad, sacas el rendimiento del interés. Luego habéis pasado al tener un IBAN español, porque teníamos los clientes un IBAN alemán, y bueno, da un poquito más tranquilidad, y sobre todo a la hora impositiva, porque
a la hora de hacer las declaraciones, pues de una forma automatizada va a salir en el IRPF ahora, y hasta ahora, pues a partir de unas cantidades había que hacer un impuesto añadido que podía ser algo que pudiera frenar a las personas. Recientemente habéis sacado un nuevo producto que es una cartera diversificada. Cuéntanos un poco qué estáis consiguiendo con este producto, si este tipo de producto estaban pudiendo acceder el cliente con facilidad en otras entidades, o nuevamente habéis abierto un hueco y decir, mira, este tipo de producto solo tenían acceso personas que están moviendo grandes cantidades de dinero, y nosotros lo ponemos a partir de €1 para que pueda... Bueno, que al final estáis democratizando de alguna forma el que todo el mundo tenga acceso a este tipo de productos. Sí, al final, bueno, nosotros seguimos con esa misión, como bien dices, que es democratizar todos los activos financieros. Por un lado, para que aquellos activos que históricamente tenían o altas comisiones o no se explicaban bien, pues solventemos ese problema. Y luego, en segundo lugar, democratizar el acceso a activos que no han estado o no han sido accesibles para el inversor minorista en Europa, con el objetivo de que la gente invierta a largo plazo, bajas comisiones y ahorre para su futuro, su pensión, su proyecto personal, su boda o lo que sea. Y bueno, continuando con esa misión, nosotros llevamos 4 años, como hemos dicho, que principalmente hemos ofrecido lo que nosotros denominamos broker, que al final pues ya es renta variable, son bonos y otra tipología de activos como pueden ser derivados o criptomonedas. Y por supuesto acciones y ETFs dentro de la renta variable. Y al final, si tú miras cómo se tienen que conformar las carteras de inversión para que te puedas beneficiar, por un lado, de las mejores rentabilidades, reduciendo el riesgo, siempre todo el mundo, y lo habrá escuchado muchísima gente, se habla de la diversificación, ¿no? Que es un concepto súper importante en el mundo financiero y en el mundo personal. Al final, la diversificación es un concepto de, oye, tú como ser humano tienes una serie de riesgos a nivel laboral, a nivel personal, con tus finanzas, incluso con tu pareja, amigos, y tienes que idealmente siempre tratar de diversificar para que en el caso de que, oye, pues no sé, tengas un accidente, pues oye, tengas una forma, ya sea a través de un seguro, de no tener una situación personal que te genere mucho estrés, ¿no? Pues en las finanzas es lo mismo. Tienes que diversificar, tienes que seleccionar productos eficientes y que hayan funcionado históricamente bien, ¿no? Entonces, mirando un poco con ese ángulo y esa perspectiva, habitualmente lo que se dice en la diversificación de carteras, que tienes que tener, dependiendo de tu edad, de tu perfil de riesgo, etcétera, pero habitualmente, ¿no? Tienes que tener un 60% en renta variable, un 20 o 10, entre 40 y 60 en renta variable, como te decía, dependiendo de tu momento vital y de tus objetivos, entre un 10 y un 20 en renta fija, y luego el gran desconocido, pues también entre un 10 y un 20 en activos alternativos, en mercados alternativos, ¿no? Que ha sido algo que el cliente minorista habitual y en España no ha conocido porque no han estado disponibles de forma habitual. Y dentro de esos mercados alternativos, el más importante son los mercados privados, que nosotros lo hemos denominado private markets. Que al final, los mercados privados, para que todo el mundo lo entienda, es la inversión en empresas que no están cotizadas, ¿no? O sea, habitualmente lo que la gente entiende como inversión en empresas, lo primero que piensa es la inversión en empresas cotizadas. Es decir, oye, pues yo compro una acción de Apple, del Banco Santander o de cualquier empresa que esté en bolsa. Y bueno, pues mantienes ahí tu posición y ya sea a través de los dividendos o de revalorizaciones como obtienes tu rentabilidad. Pero lo que la gente no conoce es que el 80% de las empresas en el mundo son privadas.
y que si miramos también los últimos 10 años, el número de empresas que ha salido a bolsa se ha reducido drásticamente y que incluso no solo se ha reducido el número de empresas que salen a bolsa, sino que incluso empresas muy conocidas que estaban en bolsa han decidido hacer lo que se denomina un delisting y han pasado a ser privadas, como es el caso de X y de Twitter, cuando Elon Musk convirtió y compró la empresa. Y bueno, este es un activo que históricamente ha tenido mayor rentabilidad que la renta variable. Si en la renta variable la rentabilidad media histórica está entre 7 y 8%, los mercados privados han estado entre los 10-15%. Pero siempre, y eso la gente también lo tiene que entender, ha tenido dos principales problemas. El principal problema de los mercados privados ha sido la falta de liquidez. Es decir, porque cuando al final un fondo compra una empresa privada e invierte, pues, por poner un ejemplo, en Idealista, ¿no? Cuando, oye, era una empresa que a lo mejor valía 100, 200 millones, pues bueno, entra en esa ronda de inversión, oye, Idealista sigue creciendo, ¿no? Hasta un momento que vale, pues a lo mejor, o sea, el doble, el triple. Y entonces el fondo, a lo mejor en ese caso, pues quiere vender. Hasta que no encuentra un inversor, no va a conseguir, digamos, vender esa posición. Y al final lo que ha llevado esta falta de liquidez, que si tú al final tú tienes una acción de Apple, vas a encontrar rápidamente en el mercado a alguien que te quiera comprar esa acción y por tanto es una acción casi ultra líquida y no tienes que preocuparte por ese riesgo. Los mercados privados históricamente no han sido unos mercados líquidos, entonces los ámbitos y perspectivas de inversión suelen ser de estrategias a 5 o 7 años y por tanto si tu estrategia de ahorro e inversión es para el próximo mes, para la próxima semana y a lo mejor puede que necesites ese dinero, pues bueno, nunca se ha recomendado. Otro de los principales problemas ha sido la accesibilidad a nivel regulatorio y a nivel operativo. Empezando por el nivel regulatorio, hasta hace muy poco la normativa europea indicaba que había un mínimo de 100.000 euros para poder invertir en mercados privados. Rápidamente se dieron cuenta que al final era un activo que el regulador le interesaba mucho posicionar frente a otros activos porque al final es un activo que permite e incentiva al ahorrador en invertir en empresas reales, en fundamentales. O sea, no estás invirtiendo a lo mejor en algo que no puedas entender la tecnología, como puede ser las criptomonedas. Estás invirtiendo en fundamentales, estás invirtiendo en empresas privadas, que es la base de la economía, y estás invirtiendo a largo plazo. Entonces eran dos cosas que el regulador europeo le gustaba mucho, pero veía que con esos mínimos tan altos pues era muy difícil que de verdad se hiciera un ejercicio en la industria para poder ofrecer esos productos. Entonces se bajó a 10.000 euros con la regulación el TIF 1.0 y recientemente en enero del año pasado se publicó una nueva directiva, el TIF 2.0, que permitía que hubiera una serie de vehículos que además se llaman fondos europeos a largo plazo, que ya el nombre te dice mucho, para permitir el acceso a inversión a este activo. Y entonces a nivel regulatorio pues se ha avanzado para dar accesibilidad, pero luego también había un problema a nivel acceso. Aunque el mínimo durante mucho tiempo era de 10.000 euros, la banca privada, que era habitualmente quien ofrecía esta tipología de productos, nunca ofrecía tickets por debajo de 100.000 o incluso 250.000 euros porque ellos operativamente y comercialmente no les salía rentable ofrecer esos productos. Entonces, aunque la regulación dijera 10.000, pues oye, poca gente tenía acceso y al final también estos productos han sido parte de las carteras de las personas que más rentabilidad han sacado con su patrimonio, que han sido los ultra ricos, que al final han sido las personas que hayan podido acceder a los mejores productos financieros. Entonces, al final, nosotros analizando toda esta serie de problemas históricos que ha tenido este activo, pues bueno, decidimos repensar cómo podíamos innovar en el mercado, en Europa y en el mundo. Y lo primero que estuvimos buscando es, oye, pues ¿con quién vamos a lanzar? ¿No? Porque al final otra cosa que es importante que la gente entienda es que esto es gestión activa. Esto es un fondo que
tiene que elegir una serie de empresas, porque al final la información en el mercado privado es más asimétrica, por lo tanto sí que necesitas un gestor y un equipo de analistas que estén constantemente analizando empresas privadas que no tienen la obligación de publicar tanta información como una empresa que esté listada en bolsa. Entonces necesitas un experto eligiéndote las mejores empresas, ¿no? Y bueno, pues son fondos de gestión activa y hemos elegido a dos de los fondos más reconocidos, dos de las gestoras más grandes del mundo y que históricamente han tenido unas rentabilidades más altas, que han sido Apollo, que es una gestora americana, y EQT, que es una gestora sueca. Una vez habiendo elegido nuestros, digamos, partners, queríamos intentar solucionar esos dos problemas que te decía, ¿no? La accesibilidad, ese mínimo de 100.000 o 10.000 euros que se encontraba el inversor español, y la liquidez, ¿no? Entonces, comenzando con el primer problema de la accesibilidad, bueno, pues apalancándonos en la directiva europea, y apalancándonos en nuestra tecnología de inversión fraccionada, permitimos que el inversor pueda invertir desde 1 euro en cualquiera de los fondos que tenemos a día de hoy en la app. Y eso al final es la verdadera democratización de nuevos activos que nunca han estado disponibles para el inversor final. Porque si tú hasta el lunes querías invertir en mercados privados en España y digamos que se recomienda entre un 5 o un 10 de todo tu patrimonio que inviertas en esta tipología de activo, necesitabas un patrimonio de 1 millón o 2 millones de euros para poderlo realizar de forma segura, ¿no? Entonces, muy poca gente tenía acceso a esos productos. Desde el lunes... todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Si tienes un patrimonio de 100 euros, de 10, puedes invertir en mercados privados. Y lo más importante, ¿no? Que yo también es un poco como me metí un poco en este mundo. Puedes probar. Es decir, no hace falta, y yo nunca voy a recomendar que metas tu 100% ni tu 50% a este producto, ni muchísimo menos. Pero lo que te permite también una plataforma como la nuestra es curiosear, probar, oye, con este activo en particular, ¿no? Oye, pues voy a meter a lo mejor 10 euros, a ver cómo evoluciona. Eso también te fuerza a ti a seguir más de cerca oye, pues los fondos, en qué empresas están, cómo funciona, cómo sube y baja el precio de ese fondo, etcétera. Y luego, respecto al segundo punto, que es la liquidez, ¿no? Al final, las ventanas de liquidez eran a 5, 7, 10 años y el inversor retail no tiene esa flexibilidad financiera de decir, oye, yo tengo aquí un dinero aparcado y hasta dentro de 10 años, ¿no? Al final, la gente, oye, pues forma familias, toma decisiones muy relevantes para su vida que necesita hacer mano de su patrimonio. Y nosotros lo que hemos construido es un mercado secundario en el cual, lo primero de todo, que es muy importante, no te va a asegurar el 100% de la venta en el momento que tú quieras, pero sí que estamos reduciendo mucho la falta de liquidez. ¿Por qué? Porque nosotros damos unas ventanas de liquidez mensuales, en el cual, por ponerte un ejemplo, Darío a lo mejor ha comprado 100 euros del fondo de EQT a día de hoy y oye, pues lleva 6 meses con esos 100 euros y quiere venderlos porque quiere a lo mejor invertir en otro activo que piensa que va a tener una mejor rentabilidad en los próximos 6 meses o porque necesita ese dinero y a lo mejor ha sacado una rentabilidad ya de 10 euros, ¿no? A lo mejor se ha revalorizado un 10% ese fondo. O por hacer un poco con los números que nosotros estamos estimando, un 5% en 6 meses, que son un 10%, digamos, anual. Pues bueno, tu valor son 105 euros y yo en ese momento quiero entrar a invertir. Nunca había invertido con Trade Republic, nunca había invertido en mercados privados y te compro tu participación. Entonces te compro esos 105 euros, tú tienes una liquidez y esa liquidez la puedes utilizar para lo que necesites y yo puedo entrar a invertir en este activo que ya se ha revalorizado. Entonces hemos creado ese mercado secundario en el cual, apalancándonos primero en que la compañía está creciendo mes a mes
y año a año a unos ritmos bestiales. Entonces, por lo que nosotros esperamos que el net siempre sea positivo, que haya más gente interesada en comprar o en vender. Apalancándonos en que también este producto, dentro de nuestros 10 millones de clientes y 150 billions que tenemos en activos en toda Europa, poco a poco los clientes actuales vayan invirtiendo, y luego en que las dinámicas de mercado, por lo que vemos, son positivas. Pero bueno, y luego por explicar también algo que es muy, muy importante, ¿no? Porque al final estas tres cosas pueden cambiar. Podemos dejar de crecer, el producto puede ser menos popular dentro de la app, o las dinámicas de mercado pueden cambiar, y eso puede ocurrir. Lo que ocurriría es que nosotros vamos a dar dos opciones al cliente. La primera va a ser retrasar tu venta un mes. Oye, este mes no hemos sido capaces de ofrecerte esa liquidez, te ofrecemos la venta en el siguiente mes, o vender con descuento de un 5%. Entonces, oye, pues puedes vender, perderías en este caso tu rentabilidad del 5%, pero podrías tener acceso a esos 100 euros. Y bueno, o sea, así es como funciona el producto. Y luego también una cosa muy importante es entender por qué estos activos de manera histórica han tenido más rentabilidad, ¿no? Que a lo mejor la inversión en bolsa. Para ello tienes que entender las necesidades de capital de las empresas, ¿no? Y seguro que muchos de los suscriptores o de los oyentes que tienen una empresa, que son autónomos, pues verán que los primeros años de vida de su negocio son los años en los que porcentualmente su negocio crece más, porque al final está en los años de crecimiento y no ha llegado a una etapa de madurez, que es cuando habitualmente las empresas salen a bolsa, ¿no? Fernando Encinar, junto con su socio, hace unos años decidió fundar Idealista, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y al final funda Idealista con un papel y durante todos estos años el valor de Idealista se ha ido multiplicando por 2 o por 3 hasta llegar al valor que tiene a día de hoy de miles de millones. Y si a día de hoy Idealista sigue siendo una empresa privada, que puedes incluso comprarla a través de uno de los fondos que nosotros tenemos, pero si algún día Idealista puede llegar a salir a bolsa, pues ya habrá llegado a un nivel de madurez en los cuales no te vas a poder beneficiar de estas fases anteriores, en los cuales es donde de verdad una empresa crece y tu inversión puede crecer más, ¿no? También se ha visto con otras empresas. Recientemente salió a bolsa Klarna, que es una también de las grandes fintechs europeas, sueca, que su negocio está más en el crédito. Y bueno, ha salido a bolsa en Estados Unidos. Y en los primeros días creo que ya se ha revalorizado un 10%, ¿no? Pero lo que se ha revalorizado en los años anteriores ha sido un 100, un 1000 o un 100.000x, ¿no? De los inversores iniciales que entraron en las rondas iniciales de Klarna. Entonces, al final, en los mercados privados es donde se suelen ver las rentabilidades más grandes. También es donde hay más riesgo, ¿no? Porque también las empresas están menos consolidadas, pueden también desaparecer con mayor facilidad, pero por eso también hemos elegido a los mejores fondos, para que haya una tranquilidad de que estos dos fondos históricamente han tenido unas rentabilidades muy altas, porque se conocen el mercado, conocen a las empresas y van a elegir siempre las mejores oportunidades de inversión. Habrá personas que, el típico cliente de Trade Republic, que se pregunte o está acostumbrado a el gestionarse las cosas, el adquirir este ETF, esta acción, piensa que va a rebotar y comprar para luego vender. Está acostumbrado a hacerse sus cosas y ahora va a adquirir un producto que tiene una gestión activa. ¿Qué diferencia de gasto en comisiones tiene este producto nuevo con respecto a los productos que están acostumbrados ellos a operar? Es verdad que al final lo que le tiene que interesar al cliente, entiendo yo, es la rentabilidad neta que va a ocasionar uno y otro. Pero bueno, estoy seguro que en la mente, y a lo mejor en algún comentario nos lo preguntan y si le respondemos ya, ¿qué diferencia va a haber de comisión entre unos productos y otros? Sí. Porque las gestiones son diferentes. Aquí estamos hablando de una gestión activa. O sea, ya hay un grupo de... O sea, una cosa es tener un fondo a un índice,
un ETF o un índice que se está basando en un índice, la cosa es que haya un grupo de personas que estén gestionando y viendo qué empresas les interesa el estar operando con ellas y con cuáles no. Sí. Bueno, como bien decías, para poder entender las comisiones de los mercados privados, hay que entender primero cómo funcionan en general las comisiones y por qué se cobran comisiones a la hora, digamos, de comprar o vender acciones, ETFs, fondos o mercados privados, ¿no? Al final, por un lado, hay un equipo detrás, habitualmente, que suele ser la gestora, quien crea el producto financiero, y hay unos salarios que hay que pagar. Y bueno, si tú habitualmente has estado invirtiendo en fondos indexados o ETFs indexados, verás que tus comisiones que puedes obtener por Trade Republic pues son habitualmente siempre inferiores a 0,6 o incluso 0,5 del NAV de ese fondo o del precio del ETF. ¿Por qué? Porque al final son fondos con muchísimo volumen y que tienen una serie de gestión automatizada. Pues en el caso del más conocido que pueda conocer la gente, pues un ETF del S&P 500, ¿no? Que es un conglomerado de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y que al final, oye, pues simplemente lo que tienes que tener son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y que hay cambios, obviamente. Oye, puede una empresa de repente valer más o valer menos, y hay unos reajustes, pero habitualmente son reajustes automáticos, y por tanto, volviendo un poco a lo que hablamos antes, escala mejor, ¿no? Al final, si tú tienes una estructura más pequeña, como podemos tener las fintech o como pueden tener los fondos indexados, bajas las comisiones, puedes dar tu producto o servicio a mucha más gente, y por tanto tú, manteniendo tu número de ingresos, ofreces un mejor producto a mejores comisiones. Escala mejor. Los fondos de mercados privados son de gestión activa. Hay, como te decía, mucha menos información. Por lo tanto, el esfuerzo que realizan esos fondos a la hora de elegir si invierto en empresa A, B o C es mayor, porque yo, mira, ahora en Londres estoy viendo con un par de compañeros que trabajan en un par de fondos, y les veo, ¿no? Están todo el rato haciendo análisis y viendo comparables. El esfuerzo que ellos realizan a la hora de seleccionar una inversión es mucho mayor, y al final es lo que te hace, pues bueno, tener una estructura de comisiones superior, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta, que es lo que obviamente les interesará, nuestros dos productos que estamos ofreciendo tiene una comisión de gestión anual del 2,25, que es básicamente por la gestión, y luego tiene también una comisión adicional que es comisión, digamos, de éxito, que lo que significa es que solo te la va a cobrar Trade Republic en nombre de la gestora si ese fondo ha tenido un mínimo de rentabilidad. Y sobre la rentabilidad, porque es como tradicionalmente estos fondos se han conformado, ¿no? Tú tienes una comisión de gestión y luego tienes una comisión de éxito, también para que los incentivos estén alineados y que la gestora esté incentivada de verdad a ganar con esa inversión, porque es donde las gestoras realmente sacan la mayor parte de sus ingresos. Que no sea como los fondos no indexados, los fondos que se han vendido históricamente en España, ¿no? Que no tenían habitualmente esa comisión de éxito, y por tanto no había ese incentivo alineado entre el que creaba el producto financiero y el inversor final. La comisión de éxito, como funcionan en el caso de nuestros dos vehículos, es que si los fondos tienen unas rentabilidades superiores al 5%, en uno de ellos se va a cobrar un 15% sobre solo la rentabilidad, y en el otro un 12,5%. Esos son los costes variables. Luego tenemos un coste fijo de €1 de cada compra y venta. Y lo más importante es que nosotros estimamos, en base a las rentabilidades de mercado históricas de estas gestoras y estos fondos, que la gente puede obtener un 12% neto de comisiones. Estas dos comisiones que te he contado, en ese 12% sería neto de comisiones.
Y bueno, así es como funcionan. Por ponerlo de alguna forma, ¿sabemos más o menos cuáles son los costes en este tipo de productos, en lo que estaba haciendo ahora el mercado? Porque sepa también el cliente si están alineados con respecto a los productos, porque una de las cosas que ha tenido Trade Republic, sobre todo, es esa diferencia grande de coste entre cuando has estado operando, por ejemplo, con una entidad bancaria, en un fondo como puede ser un SP500, como has estado hablando, un ETF, a lo que el coste que te está generando el gestionarlo en Trade Republic. Y luego, por otro lado, si se va a poder también el estar programando de forma mensual, el estar haciendo este tipo de operaciones, que sí que cuando se gestionaban los ETFs hacía que en vez de €1 no tuviera ningún coste, un poco por ver si vais alineados en... Respecto al mercado minorista, estamos con unos costes parecidos, las estructuras son parecidas, una comisión de gestión y una comisión de éxito si solo tiene un mínimo de rentabilidad. Respecto a lo que tradicionalmente se había ofertado en banca privada, ofrecemos unos costes mucho más bajos porque por lo mismo de antes, ¿no? Somos más eficientes, escalamos mejor y somos capaces de ofrecer unos costes inferiores, que la verdad es que empieza a ser llamativo cómo es posible que el inversor minorista pueda acceder incluso a mejores condiciones que un inversor que tiene miles de millones y que en su banco privado le están cobrando comisiones más altas por el mismo producto o un producto peor. O sea, que por primera vez se está dando acceso a un producto en mejores condiciones a lo que los ultra ricos y ricos en este país habían tenido acceso a mejores condiciones. Y yo creo que eso es un mensaje súper positivo. Y luego, en referencia a lo segundo, efectivamente, nuestro... No es un producto, es como la marca de la compañía, es el plan de inversión. Es que es el ahorro automatizado en una serie de activos en los cuales ese euro de comisión que te contaba no lo cobramos nunca, para incentivar más ese hábito que es la inversión sistemática a largo plazo, que es lo más importante que tiene que saber la gente. Y por supuesto tenemos incluido los mercados privados para que la gente, si simplemente quiere invertir 10, 15 euros, 50 euros en este activo de forma mensual y olvidarse, lo puede realizar. O sea que son buenas noticias. Ya lo he programado. O sea, muy bien, Darío. Esa ya la respuesta. Vamos a una parte, te quiero ligar las preguntas. Por un lado, yo creo que simplemente actualmente en España, con ver cómo tenemos el sistema de pensiones, una persona debería empezar a invertir en cuanto empiece su etapa, como mínimo, su etapa profesional, porque en mi opinión, yo creo que dentro de unos años no van a desaparecer las pensiones, pero que al final las irán subiendo, pero que al final el precio del coste de la vida va a ser superior a la evolución que va a tener esas pensiones y que nos vamos a encontrar con una situación que a lo mejor el valor de esa pensión que vamos a recibir pues sería más o menos 300 o 400 euros de ahora. O sea, que no te va a dar para poder vivir por mucho que tengas una vivienda en propiedad. Entonces, yo creo que ya solo con esto, la misión un poco del podcast cuando hablamos de inversión, intenta incentivar a la gente para que se dé cuenta que tiene que invertir. Que a mí me cuesta mucho. Yo hablo con amigos y la mayoría no invierten. Sí. Y muchas veces, además, son cosas que dices, es que yo no tengo 100 euros para que me sobre para invertir. Digo, bueno, me cuesta ya pensar que se empiezan a tocar algunos hilos, no los puedas tener. Digo, pero tienes 50. No, vale, tienes 30. No, 20. 20, vale, 20. Vamos a quedarnos aquí. Invierte 20 todos los meses. Ya, pero es que la rentabilidad que me va a dar 20, bueno, será mejor que nada. Muchas veces rentabilidades, o sea, tú estás moviendo 30, 40 o 50 euros en una etapa, desde una etapa a tus 20 años, de una etapa inicial, tras el rendimiento que le vas a sacar va a ser un rendimiento mucho más alto que una persona que empiece con 40 años con importes, por ejemplo, muchos más altos. Entonces, me gustaría, por un lado, marronarte un poco y que nos digas cómo ves tú el tema de las pensiones, a ver si le metemos un poquito de miedo a la gente para que se dé cuenta que pueden llegar a tener un problema. Y luego, por otro lado, a la hora de Trade Republic, hasta que habéis sacado este producto, tú te tienes que diversificar la cartera. ¿De qué forma crees tú o en qué porcentajes crees tú que habría un equilibrio
en una cartera, porque cada uno al final se la gestiona un poco como quiere. Yo te estoy escuchando, o sea, yo asumo mucho más riesgo en renta variable en los porcentajes que hemos estado hablando, pero yo quiero saber tu opinión. Sí, pues lo primero que comentas es un problema que a mucha gente aún le queda lejos, que es difícil que trate de entender o visualizar del problema de las pensiones, que además está muy en boga últimamente en las noticias por lo que está pasando en Alemania, en Francia, etc. Pero pensando un poco en quién nos está viendo, ¿no? que son un montón de emprendedores, de autónomos, yo lo que veo que hablando con mucha gente que está pensando lanzar proyectos, nuevas ideas, una de las principales cosas que yo veo es que les frena el miedo a tomar una decisión debido a esa incertidumbre financiera que tienen, pues el dejar un salario mensual, el dejar su pensión que estaban contribuyendo a través de su salario mensual y lanzar un proyecto, a convertirse y ser autónomos, que conlleva una serie de dificultades, no solo de que gran parte de tu patrimonio que puedas tener en ese momento lo dediques a esa idea única, que te puede ir mal, sino que a su vez vas a tener menos tiempo, ¿no? Para poder gestionar tus finanzas. Y otra cosa que yo creo que la gente no es consciente, pero hay una brecha de pensiones para los autónomos y emprendedores en España. Y esto es un freno que a mucha gente le está haciendo replantearse si lanzarse o no a construir su propio proyecto. Tengo un buen amigo que además es de Zaragoza, Coque Castillo, que está ahora trabajando en un proyectazo que se llama Laundry Plan, que yo le conocí en Múnich cuando estudiaba allí, y era una persona súper emprendedora, que siempre tenía un montón de ideas, que ha intentado lanzar proyectos desde que era pequeño, pero bueno, estudió ingeniería y luego al acabar ingeniería dijo, bueno, yo necesito también una estabilidad financiera, a mí esto me da mucho vértigo, y decidió empezar una consultora en Madrid. Y al final, yo hablando mucho con él, una de las cosas que más le frenaba era esa inseguridad financiera que le generaba el lanzarse a construir su propio proyecto, ¿no? Y al final es una realidad que en España la renta media de un trabajador asalariado es un 40% superior a la pensión media de un autónomo, ¿no? Es un 40% de diferencia, y esto al final tiene una solución. Tiene una solución tanto para el asalariado, que bueno, al final es gran parte de la población en España, como para el autónomo y emprendedor. Y es ese ahorro constante con tan solo 100 euros, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Cuando empiezas tu carrera profesional, o cuando a lo mejor un emprendedor lanza su proyecto con 35 años, que suele ser esa edad. A la hora de retirarse, si invierte 100 euros de manera mensual a unas rentabilidades del 7%, que es lo que históricamente ha dado la bolsa, tendría 120.000 euros en el momento de retirarse, que es un colchón, es un complemento a esa pensión pública que recibirá, ¿no? Y como bien decías, al final, pues los precios están subiendo en España. Sí que es cierto que las pensiones públicas en España recientemente se han actualizado para que se ajusten a esa subida de precios, pero también el sistema de pensiones tal y como está pensado a día de hoy es insostenible. Y eso es una realidad, y eso es un tema muy politizado, porque es un tema muy complejo, pero la realidad es que no se está tratando de la forma que se debería tratar, no se le está dando la relevancia que se le está dando, que se debería dar. Y Alemania, por ejemplo, hace un par de semanas aprobó una ley que es bastante reveladora, en el cual a partir de enero de 2026 van a empezar a dar a los padres una cantidad mensual a partir de 6 años hasta 18 años para que los padres puedan invertir en activos, digamos, que históricamente han sido
más rentables que tener simplemente el dinero en efectivo, como puede ser la bolsa, en renta variable, y así gradualmente reducir la presión sobre el sistema de pensiones público alemán y que todos los alemanes, desde 6 años, aunque debería ser desde que nazcan, ya tengan ese colchón cuando, oye, vaya a entrar a la universidad o más adelante en su vida personal cuando se vayan a casar, se vayan a comprar su primer coche o se vayan a retirar. Eso ya nos indica que uno de los gobiernos más importantes de Europa está moviendo ficha de forma muy activa para intentar atacar este problema, ¿no? Que al final es un problema muy grave y si miramos, todo el mundo lo sabe, tenemos un problema generacional en el sentido de que cada vez se va a retirar más gente y hay menos trabajadores y en el caso de España, haciendo los números rápidos, nuestra situación demográfica es incluso peor que la situación demográfica en Alemania, y aquí en España no se está promoviendo desde ningún gobierno esa inversión de forma sistemática desde cuando eres joven y con comisiones más bajas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un problema fundamental a que todos nos enfrentamos, pero bueno, no hay que llevarlo tampoco a pensar que la gente tiene que invertir para cuando se vaya a retirar, ¿no? Al final es algo que también a mucha gente le queda muy lejano y a lo mejor no lo trata de entender o piensa como es totalmente normal. Bueno, cuando ya tenga una familia y ya sepa qué voy a hacer con mi vida, pues ya empezaré a pensar en mi jubilación. Pero sí que es cierto que lo que vemos en España, y conectado con tu segunda pregunta, es una falta de cultura financiera que ha llevado históricamente a que los jóvenes y cualquier español tomen muy malas decisiones financieras, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Veo un montón de mis amigos el invertir horas y días en elegir el hotel más barato que se van a ir estas vacaciones para ahorrarse 30 euros, pero a la hora de elegir su banco para tener su nómina, cogen el primero que le ofrezca la oferta inicial más grande o el que le ha dicho su compañero de trabajo, y a lo mejor con esa decisión, con todo el dinero que va a empezar a acumular en esa cuenta corriente, ya puede estar perdiendo 100, 200 euros, que es 3 veces más que lo que se ha ahorrado en eligiendo el hotel más barato para sus vacaciones de verano. Y al final la gente no es consciente de que con una buena planificación financiera, conociendo los deberes, que hay una cantidad de información disponible en Internet bestial, puede llegar a tener unos ahorros y unas rentabilidades mucho más superiores que luego le pueda permitir tener una mejor vida. Y pensando un poco también en esos activos, ¿no? Me gustaría también un poco que la gente conozca y que, por supuesto, todo el mundo sabe cuáles han sido los activos estrella del inversor español. Los 3 activos estrella, como por supuesto es la vivienda, las cuentas remuneradas o los depósitos a vista y los fondos, ¿no? Y por qué estos activos han sido los que han conformado el 95 o 99% de las carteras, cuando no son los activos más rentables ni más eficientes, ¿no? Ha habido una serie de cuestiones sociales, políticas y de incentivos para que se hayan promocionado estos activos, ¿no? Entonces, si miramos a la vivienda, al final somos uno de los países que tenemos más vivienda en propiedad de Europa por persona. Y bueno, al final también ha sido una fuente de ingresos muy importante para los bancos, todas las hipotecas que se han dado. Y ya pensando en años anteriores a la crisis financiera, donde las hipotecas se daban a los tipos bajísimos y dan el 100% de tu hipoteca o 120% de tu hipoteca, eso al final ha generado que gran parte de la inversión se haya destinado a vivienda, cuando, oye, es una inversión y además tiene sus ventajas porque puedes incluir deuda, pero históricamente ha tenido unas rentabilidades medias del 5 o 6%, que está por debajo que lo que históricamente ha dado la renta variable. El segundo activo estrella, las cuentas remuneradas, es un activo que históricamente a mí me gusta decir que ha tenido un menos 2% de rentabilidad, porque
casi nunca se han dado rentabilidades sobre el efectivo que la gente tenía en los bancos, hasta que nuevos players como nosotros hemos empezado a forzar a que las entidades lo den, y al final la gente estaba perdiendo lo que la inflación subía cada año, que suele ser un 2%, y la gente nunca ha entendido ese concepto y le da mucha seguridad tener ese dinero porque no entendía, tenía miedo, totalmente normal, y tenía ese dinero ahí quieto, y al final el banco ganaba mucho dinero con ese dinero. Y por último, los fondos de inversión, que también en España han tenido muchísimo éxito, pero la gente no está tan contenta, ¿no?, con las rentabilidades que les ha dado los fondos de inversión. Y no es porque un activo por definición sea malo, y además tenemos un régimen fiscal que favorece la inversión en este activo, sino porque ha habido también un incentivo por las entidades financieras de generar más comisiones y más ingresos a través de su producto, y te llamaba a ti el director de la sucursal de tu banco y te decía: oye, Darío, que vemos aquí que tienes 10.000 euros en tu cuenta al menos 2%, que si quieres invertir en este fondo que acabamos de lanzar, que es un fondo que ha ganado un 20% el año pasado, ¿qué más da lo que haya hecho el año pasado? Dime el histórico de los últimos 100 años, en los cuales está invertido en China, en no sé qué, en un montón de cosas que nadie entendía, y muy incentivado comercialmente a venderte ese activo, que no era el mejor fondo que te podía vender, era el fondo que tenía unas comisiones más altas y más ingresos le iba a generar al banco. El fondo de ellos. El fondo de ellos. Y al final pues la gente ha metido gran parte de su patrimonio en fondos con unas estructuras muy raras, con unos activos que no entendían, que le han hecho perder dinero, y lo peor de todo, le han hecho perder la confianza en la renta variable diversificada. Entonces, si miramos los números, a día de hoy solo entre un 5 y un 10% de la población española invierte en renta variable, que si lo comparas con otros países, te vas a Alemania, ya está en un 10%, si te vas a Reino Unido ya está en un 40%, y si te vas a Estados Unidos está en un 60%. Y mirando históricamente lo que decíamos, ¿no?, la renta variable ha sido el activo con liquidez que bueno, ha obtenido unas rentabilidades más altas y tiene una accesibilidad súper sencilla, ¿no? Entonces, para mí, ya a nivel personal, por supuesto, conforma mi activo número 1. Hay una regla que facilita un poco de cuánto peso tienes que meter a la renta variable. Yo antes te había dicho 60-70% por mi nivel de riesgo. Pero hay una regla que es la regla del 100, que lo que tienes que hacer es restarle tu edad, y la diferencia te da el porcentaje de tu cartera renta variable. Que yo en este caso pues tengo 30 años, le resto y debería, pues un 70% de mi cartera debería estar destinada a renta variable, y cuando vas teniendo más años pues reducir la exposición a renta variable, porque al final es un activo más a largo plazo, que en el caso de que tú necesites el dinero más pronto, pues bueno, los vaivenes del mercado te pueden llegar a tener una peor rentabilidad. Entonces, bueno, 60-70, pero dependiendo, por supuesto, de la edad y del perfil de riesgo de cada persona, y sobre todo, y que es más importante, para cuándo necesitan el dinero, ¿no? Y luego, a partir de ahí, renta fija, yo la verdad es que no he sido muy fan, porque tampoco ha habido unos productos que yo haya entendido, que hayan sido sencillos para mí de entender cuáles son las ventajas. Y bueno, pero al final también la renta fija está conectada o se comporta de forma similar a lo que te puede dar una renta, o sea, una cuenta remunerada, porque también necesitas, por supuesto, tener un colchón de liquidez por lo que pueda pasar, porque puedes necesitar el dinero mañana, y aunque la renta variable a día de hoy tienes el dinero en T+2 en tu cuenta, el efectivo es instantáneo, ¿no? Y al final, pues oye, yo siempre he tratado de tener un 10-20% en efectivo, y luego el resto de mi cartera en lo que decíamos, ¿no? En mercados privados, desde ahora, porque antes no tenía yo la capacidad de invertir en España en mercados privados, y ahora pues entre un 10-20% seguramente también de mi cartera pueda estar destinado ahí. Y bueno, y siempre me gusta tener exposición en criptomonedas. Yo trabajé en Seúl en un fondo de Venture Capital que invertía en blockchain en 2018, hace un montón, y es una tecnología que siempre me ha generado muchísima curiosidad, me ha gustado mucho leer sobre ella.
No la entiendo, es lo único que puedo decir al 100%, cuanto más leo menos sé, pero bueno, sí que creo en Bitcoin y bueno, tengo una exposición también en criptomonedas. Y es un poco como tengo yo mi cartera y como recomiendo también a la gente, ¿no? Que es muy importante que la gente entienda para cuándo voy a necesitar yo este dinero. Y en base a eso hacer un perfil de riesgo y empezar a distribuir el riesgo entre distintos activos. Hemos ido viendo cómo Trade Republic ha ido teniendo una evolución en España. Has comentado que en Alemania, por ejemplo, hay una cuenta infantil. Entonces me gustaría saber, porque me lo preguntan muchas veces, y en mi casa también me lo preguntan, si tenéis una previsión en España en traer también esa cuenta infantil, o sea, que los padres podemos ir ingresándoles un dinero en una cuenta a nuestros hijos en inversiones, y el tener una cuenta conjunta en el que una unidad familiar pueda tener una cuenta y pueda estar usando la tarjeta. Sí. Bueno, yo justo además, como te decía al inicio del podcast, en Londres estoy en ese equipo, ¿no? En el equipo de producto en el que tenemos tarjetas, cuentas corrientes y el producto que denominamos Family, en el que incluye la cuenta infantil que, como bien dices, hemos lanzado en Alemania. Y bueno, es un producto que en Alemania funciona muy bien. Al final, como decíamos y volviendo un poco a nuestra filosofía de inversión de forma recurrente a largo plazo con las comisiones más bajas, pues qué más sentido tiene que ofrecer una cuenta infantil en el cual los padres puedan invertir en el futuro de sus hijos con los mejores productos, que es cuando realmente sí que estás invirtiendo a largo plazo. Sí. Y oye, yo de pequeño pues tenía pues la cartilla o unas acciones que me regaló mi abuela de una empresa en particular de España, por tanto cero diversificada, con unas comisiones de custodia y de gestión que me cobraba el banco y súper poco líquidas porque no tenía acceso ni al precio, pero bueno, oye, que siempre se lo agradeceré. Y bueno, por supuesto, tenemos siempre un ámbito de intentar lanzar todos los productos en todos los mercados, siempre y cuando entendiendo las particularidades de cada mercado, tanto operativas como regulatorias. En este caso hemos empezado por Alemania, que ha tenido un éxito notable. Y seguramente veamos la cuenta infantil en los próximos meses llegar a España. Y respecto a la cuenta conjunta, la verdad es que también me la han pedido, vamos, porque además es algo que cuando yo hablo en Alemania o en Londres, porque yo he sido el mayor defensor de esto junto con Bizum ya lo tenemos, pero la cuenta conjunta ha sido mi bandera dentro de la empresa. Y llegará también. El problema que tenemos es lo que te decía, somos 600 empleados para cubrir a 10 millones, 18 mercados, ya pues más de 10 productos y bueno, tenemos que pensar muy bien en qué invertimos nuestros esfuerzos para intentar siempre estar desarrollando el producto que mayor impacto vaya a tener en el futuro de todos los europeos. Entonces, bueno, tenemos siempre un coste de oportunidad a la hora de tomar decisiones y bueno, pero te puedo decir que llegará. Muy bien. Vamos llegando poco a poco al final del programa y entramos en una parte en la que yo os cedo la dirección del programa y vosotros podéis hacer una pregunta. Podéis dirigir a mí una pregunta. Vale. Pues sí, a mí me gustaría, Darío, que me contaras desde tu perspectiva, ¿no? Al final también somos de generaciones distintas, pero ¿cómo has visto tú la inversión en España desde cuando tú a lo mejor empezaste a invertir y sobre todo cuál ha sido la perspectiva del autónomo y de ese emprendedor, ¿no? A la hora de tomar decisiones financieras y cómo ha ido cambiando, ¿no? Y también cómo nosotros, como a través de nuevos players, ¿crees que podemos cambiar hábitos o crees que no vamos a poder cambiar ningún hábito? Yo creo que es indispensable que se cambien los hábitos. No sé si se van a cambiar o no, pero es
primordial. Antes hemos estado hablando de las pensiones como una excusa para invertir, que es al final como yo lo pongo un poco encima de la mesa, pero es que una persona debería invertir sí o sí, porque debe poner a trabajar su dinero. Da igual que sea autónomo, que sea un trabajador por cuenta ajena, que sea un funcionario. Debería hacer que su dinero esté trabajando y debería invertir esfuerzos en hacer que trabaje y le dé la mayor rentabilidad posible. Como tú bien has dicho, muchas veces nos ponemos a negociar cosas que no tienen un gran peso y dejamos a la virulé, que se dice un poco en España, ¿no? Todas esas cosas que en realidad al final tienen mucho más peso. En el caso de los autónomos yo creo que es fundamental. O sea, tienen que invertir sí o sí. La cantidad, pues cada uno tiene que saber qué cantidades tiene que invertir, pero debería hacerlo sí o sí. Yo lo he vivido de pequeño. Era algo que ni se hablaba ni se tocaba. Lo primero porque en España nos han obligado un poco, nos han prohibido hablar del dinero. Que a ver, el dinero es una herramienta y es algo que nos va a facilitar la vida. Y como tú bien has dicho, muchas veces a no tener esa cultura financiera, porque no se nos ha formado en ello, tomamos malas decisiones y eso nos afecta tremendamente nuestras vidas. Vemos a muchas personas que continuamente están pagando con una tarjeta de crédito y están pagando todas las cosas a plazo, se cogen un viaje de vacaciones y lo pagan durante todo el año. O sea, tomar decisiones de ese calibre. Y ni siquiera hay mucha gente sabe qué es deuda buena, qué es deuda mala, qué deuda se debería incidir sobre ella y qué deuda no. O sea, la deuda que va a hacer que trabaje nuestro dinero y que prospere nuestro dinero, sí. La deuda en que va a algo que es evitable es no. Y normalmente vamos a comprar un vehículo y pedimos un préstamo para comprar el vehículo. Y es ves ahorrando antes de comprar el vehículo todos los meses para el siguiente vehículo. Cuando tengas que comprar, pones la pasta encima de la mesa y te habrás ahorrado pues, un coche que vale 30.000, al final te acaba costando 36.000. Estoy poniéndolo así un poco figurado, no tengo los cálculos, pero irá un poco por ahí. Entonces yo pienso que sí o sí la gente tiene que prestarle atención. No puede dejarlo todo en manos. Además, luego hay otra cosa, que es que el relato, los medios de comunicación, hay una parte muy importante que lo manejan las grandes empresas. Las grandes empresas, entidades financieras, les interesa que no tengan un control financiero. Y yo creo que hay una parte muy importante y es por la que nosotros también decidimos en parte que entráis a patrocinar el podcast y muchas veces habéis entrado en publicidad en el podcast, es ¿por qué? Es una forma de democratizar que la gente pueda tener acceso a productos financieros. Una parte formativa en la cual haces que la gente le empiece a prestar atención. A mí hay muchas veces que viene un invitado y hablamos de temas financieros y luego a mí me mandan un mensaje por LinkedIn, me mandan un mensaje por otra red social. Oye, Darío, que es que hay gente que conozco. Es que habéis hablado de esto, ostras, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Es que no saben por dónde empezar. Yeah. Y es ostras, pues yo se lo digo muchas veces, mira, digo, descripción del vídeo, le sale en la de Republic, le instalo la aplicación, digo, y es que es empezar por donde, o sea, empezar tú como quieras. Sí. 20, 30 euros y tú te lo programas, te coges los activos en los que tú quieres estar trabajando y olvídate, pero no podemos estar dejando. Yo creo que en España es como dejamos mucha responsabilidad a entidades que no van a mirar por nosotros. Porque no asumimos nosotros la responsabilidad. Sí. ¿Por qué cedemos responsabilidad al Estado? Porque no queremos asumir la responsabilidad nosotros. No nos queremos responsabilizar. Ostras, no, al Estado pero... Ostras, responsabilízate tú también. Que está bien que en ciertas cosas el Estado pueda actuar, pero puede estar actuando de forma continua. Y el Estado se aprovecha de eso. ¿Cuál es la forma en la que tú vas a ser más independiente? No tengas independencia económica. Cuando, como tú bien has dicho, tengas un trasquilón, tengas un dinero ahí. Que a lo mejor no llegue, toda la parte no llega a la jubilación, porque a lo mejor tienes un accidente, tienes un problema y necesitas una parte de ese dinero. Pues ya tienes ahí un colchón. Entonces yo creo que no es que tenga que ir hacia ahí, es que no hay otro camino. El camino está en que la gente le preste atención. Pero gente de todas las edades. Yo hablo con gente, por ejemplo, de la edad de mis padres y tienen mucho desconocimiento sobre productos financieros.
ostras, que incluso yo me doy cuenta, tengo muchos más conocimientos, a ver, que si en temas financieros de empresas, cuando yo tengo 4 empresas y al final es normal, pero en productos financieros todo el mundo tiene acceso a productos financieros y ves un desconocimiento total. Yo creo que ha habido una relación con el dinero en España, como dices, que ha sido siempre tabú, ¿no? O sea, y yo creo que el demonio. Sí, el demonio. Que las entidades financieras tradicionales han estado muy incentivadas de no explicarte cómo puedes hacer trabajar a tu dinero. Pero por otro lado, por supuesto, y más ahora con la inflación, con el problema de los precios de la vivienda subiendo, que la gente está viendo que está más apretada y que se está encontrando frente a un reto financiero muy importante, la gente no conoce y tiene mucho miedo a la hora de tomar decisiones, porque no ha habido nadie en España que haya estado incentivado. Históricamente, por supuesto, hay un montón de proyectos en los cuales me alegro un montón, que están intentando inculcar esa cultura financiera. No ha habido nadie históricamente que haya querido que haya esa cultura financiera y que la gente sea más independiente. En Estados Unidos, lo que te decía, ¿no? ¿Por qué el 60% de los americanos invierten en renta variable? Que a mí cuando leí ese dato me generó mucha curiosidad, ¿no? ¿Y por qué en España el 5%? Pues al final en Estados Unidos tienen un plan de pensiones, las empresas privadas, un plan de pensiones privado, en el cual la empresa te paga una parte de tu salario en un ETF a través del 401k plan, en el cual invierten en estos productos de renta variable que tienen unas comisiones pues del 0,2 y que históricamente han tenido una rentabilidad del 7 u 8, y al final eso a la gente le ha hecho generar una riqueza, porque al final eran inversiones, como te decía, sistemáticas, que no tenías que pensar, que automáticamente se te invertían en un activo como es la renta variable, y que con el interés compuesto, pues cuando se cambian de trabajo o cuando se retiraban o cuando querían echar mano de ese fondo, pues ya tenían una base de dinero muy relevante para poder acometer todas sus necesidades vitales. Y aquí en España, entre por un lado, que los bancos no han estado incentivados y que también el sistema o los planes de pensiones privados han tenido también unas comisiones muy altas y unas rentabilidades muy bajas, pues no ha habido esa cultura financiera, ¿no? Y ya no hace falta de lo que te decía, pensar en las pensiones. Es una planificación financiera para tu viaje del año que viene, para tu mudanza de una ciudad, bueno, también yo creo que la banca en España ha tenido una percepción muy negativa, lo que ha hecho también ver a todos los españoles como un mal necesario. Oye, pues a mí me paga el salario la empresa o recibo unos ingresos de cualquier negocio que pueda tener y no lo puedo tener abajo del colchón. O sea, lo tengo que recibir en una cuenta bancaria, pero seguramente que si les preguntas si podían tener otras opciones y tener su dinero en una empresa puramente tecnológica o en algún otro lado, seguramente aceptarían, ¿no? Porque ha habido una serie también de casos con la banca española que le han generado un miedo y una desconfianza, y sobre todo han visto siempre este tema como un tema aburrido, como un tema que no tienen que invertir tiempo, porque cuanto menos tiempo tú invirtieras en pensar cómo sacar más rentabilidad a tu dinero, más ingresos iba a ganar la banca tradicional. Entonces te la han vendido siempre como un servicio aburrido, en el cual es un mal necesario, que tienes que tener el dinero ahí. Y bueno, oye, cuando de repente se empezó a poner de moda el tema de la inversión fuera, pues están obligados a empezar a venderte productos, pero te iban a vender el producto que más rentable iba a ser para la banca. Entonces, creo que también una de las cosas muy importantes que estamos haciendo, no solo nosotros, sino todas las fintech, es ese acercamiento a uno de los bienes más importantes en una sociedad como es el dinero, con un ángulo distinto, ¿no? Mucha gente me dice, joder, es que siempre que veo uno de vosotros yendo a algún podcast, tal, siempre vais con camisa, con pantalones, nunca vais en traje, tal.
que es un detalle, que es una tontería, pero también la forma que nosotros nos comunicamos, tratamos de entender, de comunicar ciertos mensajes, cómo adquirimos los clientes. Ahora, por ejemplo, con el tema de los mercados privados hemos incluido unas historias dentro de la aplicación para que la gente pueda entender de forma más sencilla y de forma más accesible cómo funcionan los distintos mercados y esté más adaptada también a las formas de consumo e información del día a día, ¿no? Y que también que la gente lo vea como, oye, pues a lo mejor esto pues no es tan aburrido, ¿no? Me puede generar una independencia y una libertad en el futuro y que, oye, me hace aprender. O sea, al final la inversión es entender negocios, es entender cómo funcionan empresas, es apostar por ciertas cosas que, oye, pues es que a mí me gusta la moda, oye, pues a mí es que lo que me gusta son los deportes, ¿no? Pues al final hay varios instrumentos de inversión para invertir en moda, en deportes, en apostar por ciertos proyectos y al final, bueno, creo que sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que en esto hay dos opciones, es que no hay más. O puedes hacer que tu dinero vaya perdiendo valor poco a poco, teniéndolo en una cuenta corriente y simplemente con el valor de la vida y con la regulación de los precios vas a ir viendo cómo tienes, o sea, puedes adquirir menos cosas con ese dinero, para que se entienda rápido, porque mucha gente se pierde con las denominaciones. O sea, tú tienes 1.000 euros y con 1.000 euros el año pasado podías comprar más en el supermercado que este año. Y esto yo creo que esto sí que lo tiene que entender la gente. O sea, esto es muy básico ya. Sí. ¿Vale? Y la otra parte es poner a trabajar tu dinero. Que a veces puedes ganar y a veces puedes perder. La gente tiene que entender que hay un riesgo. Pero que tú también puedes jugar en productos que tengan más riesgo, como tú bien has dicho. Rentas fijas con menos riesgo, en rentas variables que tienen un mayor riesgo, que cuanto mayor riesgo tenga el producto, más opción de rentabilidad vas a tener, que siempre va unido a ello. Y que, pues, que existen estas dos opciones. O tú tienes tus 1.000 euros y al año que viene vas a poder comprar menos cosas que hoy, o tú tienes tu dinero trabajando. No hay más. No hay más. No hay más. Y el resto de tenemos que odiar el dinero solo trae cosas malas. Todo esto está muy bien, pero que al final, para vivir, para darle una seguridad a nuestros hijos, para darle una seguridad a tu familia, a ti mismo, necesitas el dinero, es una herramienta. El dinero no es más que una herramienta. Se creó una herramienta pues, por la cual, en vez de cambiarnos de yo tengo un pollo y yo tengo una oveja, te doy la oveja, tú me das el pollo y nos lo intercambiamos como antes, pues crear una herramienta eficiente de intercambio de bienes y servicios. Y ya está. Que no tenemos que odiarlo. Es que al final parece que desde el Estado un poco es de hay que odiar al que tenga dinero, hay que odiar el dinero. Bueno, al final todos queremos dinero. Todos queremos tener un teléfono móvil sí. con unas características que a todos nos están viniendo ahora mismo en las marcas. Bueno, pues eso se hace con dinero. Y tú puedes dejar que pierda valor tu dinero o ir siempre a contracorriente con las entidades bancarias, con tarjetas de crédito, no sé qué, o sea, tomando malas decisiones financieras, o puedes hacer que ese dinero se ponga a trabajar. ¿Para qué? Para lo que quieras. Hemos puesto un ejemplo en las pensiones, pero para con la adquisición de un vehículo a futuro. Y lógicamente, según tus objetivos, pues tú tendrás que invertir de una forma o de otra, porque tú puedes tomar más riesgo cuando vas a un largo plazo, porque vas a tener diferentes ventanas en las que eso va a tener una rentabilidad, está obteniendo una gran rentabilidad y lo puedas extraer, o con menos riesgo si tienes una ventana más corta. Bueno, pues eso ya la gente tiene que decidir. Y que al final, ostras, algo que te va a facilitar la vida, tienes que dedicarle un mínimo de tiempo. Como tú dices, ostras, que le estamos dedicando más tiempo al hotel, que tiene las mismas características que el otro, y solo nos estamos ahorrando 30 euros y nos pegamos 4 noches la pareja mirándolo. Ostras, pues igual 4 noches al año a pensar que estamos haciendo... con el dinero. Te he preguntado lo de la pareja porque nosotros, por ejemplo, mi mujer y yo, cada uno tiene una cuenta en Trade Republic, pero no puedes, o sea, es un poco que cada uno va por su cuenta a la hora, y sin embargo, si la tienes en la misma cuenta, pues podrías estar trabajando, y además creo que como manejaréis muchísimo más dinero. Porque va a haber muchas parejas que tengan una cuenta en otra entidad que es con la que trabajan en el día a día y donde unifican, ¿no?, los ingresos, y de esta forma pero bueno, al final yo creo que esto también es un proceso, y como tú bien dices, pues vosotros tenéis que ver qué oportunidades
queréis coger o os interesa más coger en este momento, claro. Sí, o sea, llegará y al final siempre vamos a pensar en lo que necesita el cliente y yo voy a tener esa responsabilidad de entender qué necesita el cliente español y portugués para seguir desarrollando la plataforma en España y en Portugal para que cumpla un poco con las expectativas y con las necesidades. Y bueno, creo que efectivamente es lo que dices, ¿no? Al final la gente tiene que cambiar un poco la percepción y que no sea solo el 31 el 1 de enero, ¿no? Que en realidad, o el 31 de diciembre, ¿no? Que es cuando yo creo que recibo el 50% de los mensajes de la gente cuando me pregunta sobre estos temas, es en esas fechas, que es cuando haces un poco resumen de tu año, oye, pues mira, tienes este trabajo, tengo esta pareja, pues oye, el año que viene, pues a lo mejor me quiero cambiar de trabajo, quiero hacer este viaje, oye, pero tengo el dinero, no, pues oye, y al final solo hacen ese ejercicio a lo mejor de forma profunda, pues en ese momento. Sí. Que es un momento totalmente aleatorio que en realidad, si tuvieran más en mente en su día a día que es súper importante tomar decisiones financieras, porque te puede dar mucha más independencia y puedes tener al final más dinero para hacer las cosas que te gustan a ti. Oye, pues si te gusta montar en bici y tienes una mejor gestión de tus finanzas, pues vas a poder comprarte una mejor bici, vas a poder hacer más viajes y llevarte tu bici, ¿no? Y creo que sí, creo que también nosotros estamos viendo de forma muy positiva cómo también la gente va cambiando un poco esa percepción. Sobre todo a través de plataformas pues bueno, digitales, de forma más bueno, enfocado con las necesidades del día a día, cómo se va cambiando ese hábito, ¿no? Pero bueno, queda muchísimo por trabajar, mucha divulgación aún es necesaria y bueno, y la verdad es que canales como el tuyo creo que hacéis también una función fundamental en compartir esos mensajes que creo que son buenos para absolutamente el 100% de los españoles. Muchas gracias, Pablo. Te agradezco que hayas venido hasta aquí, que hayas venido a Zaragoza, que nos hayas querido visitar, teneros nuevamente aquí, porque en su día cuando estaba de country manager, Antón también pasó por los micrófonos de Emprende Radio. Y nada, desearte mucha suerte en este nuevo puesto y este nuevo camino que acabas de empezar. Muchísimas gracias, Darío, de nuevo. Sabes que estoy encantado de venir a Zaragoza y nada, de verdad, muchísimas gracias y seguir creciendo. Un abrazo, Pablo. Un abrazo.